Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más en mi canal. Vamos con otro informe diario de mercado cripto. Ayer tuvimos unas declaraciones muy importantes de David Sacks, que es el zar de las criptomonedas de la administración americana de Donald Trump, en las que comentó pues varias cosas importantes, como por ejemplo la reserva estratégica de Bitcoin, la regulación de las criptomonedas o del sector de los activos digitales y la importancia de las stablecoins a la hora de dominar a nivel internacional este nuevo sector de las criptomonedas y empujar la hegemonía del dólar digitalmente. Así que vamos a comentar un poquito qué dijo y cómo afectó al precio de Bitcoin, que ya os adelanto que no tuvo un impacto positivo, sino más bien negativo, y todo el FOMO que se había creado con esta rueda de prensa, la verdad es que se vio bastante diluido en las horas posteriores, y ahora mismo estamos con Bitcoin otra vez de nuevo en 98.000 y tampoco ha habido mucho movimiento alcista gracias a estas nuevas declaraciones. Como habéis podido ver en el título y en la miniatura del vídeo, he vendido hoy Bitcoin, y no solamente es que haya vendido Bitcoin, sino que me he puesto en corto en esta criptomoneda, pero os voy a explicar todo en este vídeo porque no es lo que pensáis, no es que crea que todo va a caer y por eso me pongo en corto ya apalancado en todo mi portafolio, sino que lo que he hecho es abrir un short de cobertura en Bitcoin, que lo que hace es mitigar un poco el riesgo de bajada del portafolio, sacrificando un poco de rentabilidad en el caso de que el mercado se dispare al alza. Así que, vídeo muy importante, os voy a comentar todo esto y os voy a explicar paso por paso cuál es mi estrategia con este nuevo short en Bitcoin. Así que vamos allá con el vídeo. Vamos a empezar como siempre por CoinMarketCap y vemos de primeras que el mercado en general hoy cae un 1.5%, bajamos hasta los 3.23 trillones, tenemos a Bitcoin cayendo nada, un 0.5% a 98.600, es decir, sube un 0.5% a los 2.800, no hay casi movimiento en las dos primeras criptomonedas, sí que lo hay un poco más en Ripple, que hoy casi cae un 3%, hasta el 2.5%, y en cuanto a los altcoins pues vemos bastante variedad, la verdad. Vemos algunas que están completamente planas, unas que suben un 2, 3, 4%, otras que bajan un 2, 3, 4%, así que bastante variedad en las altcoins, mientras que Bitcoin y Ethereum están hoy bastante estables. Entonces, vamos a comentar lo de David Sacks, que como digo es el zar de la administración cripto, o sea, de la administración Trump en cuanto a los activos digitales, criptomonedas, etcétera, etcétera. Y las dos cosas más importantes que dijo fue que, en primer lugar, están estudiando la reserva estratégica de Bitcoin, que es una cosa que les ha pedido a Donald Trump que lo evalúen, que lo estudien y que pues vean un poco la viabilidad del proyecto, que no estaría conjunto con el fondo soberano que quiere montar Trump aparte, que será pues supongo de otros activos financieros, pero que no es lo mismo que la reserva estratégica de Bitcoin, que va a ser aparte, y que bueno, la están estudiando, que todavía les faltan por hacer algunas comprobaciones, algunos estudios de viabilidad, pero lo más probable es que lo hagan tarde o temprano, y yo creo que será en los próximos meses, y tampoco es que vaya a tardar mucho en crearse esta reserva estratégica, que lo más potente para el mercado cripto y para Bitcoin sobre todo es que vaya haciendo un DCA constante, comprando semanalmente o mensualmente grandes cantidades de Bitcoin sin importar el precio, y esto es lo realmente potente de esta reserva estratégica, y no el mero hecho de que la anuncien. Entonces, aparte de eso, también comentó el tema de las stablecoins, que dijo que son pues una gran oportunidad, que tienen muchísimo potencial de pues impulsar la dominancia del dólar internacionalmente a través de los activos digitales, y por eso tienen que rápidamente pues terminar con toda la regulación de las stablecoins para poder impulsarlas de una forma pues viable, de una forma sana y de una forma regulada, para que no haya ningún problema y puedan cumplir el papel que ellos piensan que tienen de impulsar, como digo, la hegemonía del dólar, y al final pues crear muchísima demanda por el dólar en el tesoro americano, y al final eso a largo plazo va a hacer que bajen los tipos de interés, que mucho más fácil para pagar la deuda pública, y al final pues puede ser un muy buen instrumento para la economía americana a largo plazo, y por eso también creo que están tan interesados en este mercado. Entonces, ¿cómo ha reaccionado el precio del Bitcoin? Pues la verdad es que la reacción del precio de Bitcoin tampoco fue especialmente buena. Si bajamos al gráfico de una hora, vemos que como en muchas ocasiones en eventos de este tipo, lo que suele pasar es pues que se crea un poco de FOMO junto a que pase, porque a mediodía anunciaron esa rueda de prensa, empezó a subir un poquito el precio, pero en cuanto empezó a hablar esta persona, David Sacks, pues vimos cómo se diluyó todo ese FOMO, y después de tocar los 100.700, pues vimos una bajada bastante fuerte hasta los 96.000 bajos, limpiamos toda esta zona que era la imbalance que teníamos en los 96.000, y ahora de momento nos estamos estabilizando como en una especie de compresión, ¿vale? Aquí ahora mismo en los 98.500, y bueno, podríamos dibujar pues esta compresión de esta forma, aunque la verdad es que tampoco es que
me convenza mucho, la verdad, este movimiento. Pero bueno, veremos a ver, porque después de cada compresión normalmente lo que viene es un movimiento impulsivo, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Así que ojito, porque podríamos tener bastante volatilidad en los próximos días, ¿vale? Lo que quería comentar también, bueno, y sobre todo, que es el tema principal de este vídeo, es que, bueno, ya vengo comentando en algunas ocasiones que creo que demasiada poca gente está hablando de lo que sería el peor de los casos para Bitcoin en el corto medio plazo, que sería una bajada por debajo de los 90.000, que se perdiera ese soporte tan fuerte y que viniéramos a buscar pues la zona de los 80.000 bajos, ¿vale? Que sería un equivalente un poco a lo que ha ocurrido con Ethereum y los 2800, que lo rompimos y nos fuimos directamente a los 2100, saltaron un montón de liquidaciones, recogimos un montón de liquidez y hemos vuelto a los 2800 otra vez, ¿vale? Pues creo que una cosa parecida o similar podría ocurrir potencialmente con Bitcoin en las próximas semanas. Principalmente la principal razón que veo es el gráfico semanal, que ya vengo comentando en varios vídeos que sinceramente no me gusta nada, porque hemos visto esta high test en zona de máximos históricos, estamos formando este doble techo con esta curva que indica giro, indica que podríamos tener un potencial de bajar hasta los 80.000. Si se pierden los 90.000, se confirmaría este patrón de doble techo, que rompiéndose aquí la línea del cuello en 90.000 nos proyectaría por lo menos una caída hasta los 80.000 e incluso hasta los 75.000. Y también tenemos por aquí rondando la media móvil de 50 semanas, que en el caso de bajar de esta manera, creo que nos encontraríamos con ella en torno a los 75.000, 80.000, que sería una zona muy, muy buena de oportunidad de compra en Bitcoin, como así lo ha sido en diferentes mercados alcistas y bajistas anteriores, donde el apoyo y el retesteo de la media móvil de 50 semanas ha sido muy, muy buena idea para tradear, ¿vale? Así que es un poco el peor escenario que estoy barajando, pero creo que este peor escenario no es que sea muy improbable, ¿vale? Le veo bastantes probabilidades de que pase y por eso creo que hay que estar preparados de la mejor forma posible, porque si bien se ha liquidado muchísima gente en la liquidación del domingo, lunes pasado, pues también esto no significa que ya a partir de ahora, aunque haya sido la mayor liquidación de la historia, ya vayamos a subir desde ahora y nos vayamos para arriba. Entonces, ¿yo qué es lo que he hecho? Pues como habéis visto en la miniatura del vídeo y en el título, lo que he hecho es abrir un short en Bitcoin, ¿vale? Que ha sido aquí en torno a los 98 y pico, que os lo voy a dibujar por aquí, ha sido en torno a este nivel, ¿vale? Voy aquí a ponerlo bien. He puesto el stop loss en los 107.700, que sería por encima justo de estos dos máximos anteriores, y el take profit está en torno a los 83.300, ¿vale? Entonces, como veis, es un trade que tiene un ratio de riesgo-beneficio más o menos del 1.5, porque entra un poquito más abajo, vamos a ponerlo aquí exactamente, tiene si más o menos un ratio de riesgo-beneficio del 1 al 1.5, es decir, por cada dólar que arriesgo puedo ganar $1.50. Y entonces lo que estoy buscando aquí un poquito es reducir el riesgo de pérdida del portafolio en una caída como la que podríamos ver aquí, que es perfectamente un escenario que contemplo, que puede pasar perfectamente que sea así, porque sería un patrón bastante común en este tipo de movimientos en Bitcoin y en otros activos financieros. Entonces creo que esto puede pasar, por eso abro este long, porque si caemos hasta los 80.000 más o menos, vamos a ver una caída en Bitcoin en términos porcentuales desde precios actuales más o menos del 15-20%, que eso en las altcoins ya sabemos que se traduce en una caída del 30-40%. Yo ahora mismo tengo el portafolio dividido en 50% altcoins y 50% liquidez, y por tanto, si vemos una caída como esta, el 50% de mi portafolio que está en altcoins probablemente va a caer entre un 30 y un 40%, que significaría una caída del portafolio total de un 15 o 20%. ¿Qué pasa con esto? Que al yo entrar con un 6% de mi portafolio en este short, en el peor de los casos, que se dé esta caída y me caiga el portafolio un 15-20% por las altcoins que tengo ahora mismo en el portafolio, que son bastante arriesgadas, a pesar de esto, yo lo que voy a hacer es ganar un 10% del portafolio con este short en Bitcoin si llega hasta la zona de los 83.000. Entonces, en el peor de los casos, que mis altcoins caigan un 40%, que mi portafolio caiga un 20%, y sea el peor de los escenarios y el mayor de los pánicos en el mercado, yo voy a estar recuperando un 10% de mi portafolio con este short de Bitcoin y por tanto la pérdida total del portafolio con una caída
hipotética hasta los 83.000, sería de mi portafolio de tan solo un 10% y tendría muchísima liquidez para comprar un montón de altcoins de cara al siguiente impulso alcista que podemos ver en los próximos meses con nuevos catalizadores a nivel fundamental y a nivel macro, pues a precios bajísimos, como digo, con muchísima liquidez y con solamente teniendo una pérdida acumulada desde estos niveles del 10%. Entonces, este escenario me interesa bastante. De hecho, a mí sí que más me gustaría, sinceramente, porque si ya hemos visto un montón de pánico con Bitcoin cayendo a los 91.000, imaginaos ya si Bitcoin cae por debajo de los 90.000 y nos vamos a 80, ya todo el mundo diría que se ha acabado el ciclo alcista, todo el mundo diría que estamos en bear market, que esto ya se ha terminado, y ahí sería, creo que, de los mejores momentos para entrar fuerte en el mercado, sobre todo en altcoins con buenos fundamentales, con narrativas alcistas y que confiamos en ellas a medio y largo plazo, y ahí creo que se van a dar unos descuentos espectaculares. Ahí se pueden hacer realmente compras que te hagan un por 3, un por 5 o incluso un por 10 en una alt season que yo sigo confiando en que va a venir en los próximos meses. No sé cuándo, pero creo que va a venir, y por tanto pues he decidido hacer esta estrategia para cubrirme, ¿vale? En el caso de que sigamos bajando en las próximas semanas y perdamos los 90.000, yo por lo menos, si caemos hasta los 83.000, como digo, en el peor de los casos, creo que solamente voy a perder un 10 o un 15% máximo de mi portafolio, que es una pérdida que perfectamente puedo soportar, y además voy a tener un montón de liquidez para comprar en esos momentos de pánico. ¿Qué nos sucede así? Que de repente no sucede este escenario y ya nos vamos ya directos para arriba. Pues bueno, sucederá esto, nos iremos para arriba, ya podemos romper para arriba y ya empieza la season de golpe, lo cual puede ocurrir también, no digo que no, es un escenario también bastante posible. Entonces, ¿aquí qué sucede? Pues que me salta el stop loss aquí en los 107.000 y pierdo ese 6% del short de Bitcoin. Pero ¿qué pasa? Que mientras he perdido un 6% de mi short con Bitcoin, probablemente las altcoins que tengo invertidas, que son el 50% de mi portafolio, probablemente van a subir entre un 10 y un 20%, ¿vale? Con lo cual sería una subida mínima del 10-15% total en mi portafolio y perdiendo un 6. Entonces, aquí, como veis, es un poco pues sacrificar una cosa para obtener otra, pues como en todos los mercados, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que estoy haciendo es sacrificar rentabilidad en el caso de que ocurra este escenario alcista para no perder tanto y estar mejor posicionado en el caso de que ocurra este escenario bajista a corto plazo, ¿vale? Entonces, si pasa eso, yo pierdo menos que el resto. Si pasa esto, yo gano menos que el resto. Lo que pasa es que en este momento, como veo más probable el escenario bajista que el escenario alcista, y además, siendo completamente honesto, llevo una racha bastante mala de trading con pues malos timings a la hora de entrar. He tenido también algún rug pull que me ha fastidiado bastante y vengo de un enero con bastantes pérdidas en mi portafolio de altcoins, y ahora mismo, por una cuestión de gestión de riesgo, yo prefiero minimizar el riesgo, poner un poquito más conservador dentro de mi perfil agresivo y poder asegurar un poquito más en el caso de que sigamos viendo caídas y no ver seguir mi portafolio caer de la manera que ha estado cayendo en las últimas semanas con las altcoins, sobre todo de inteligencia artificial. Entonces, esta es la forma que yo he encontrado de cubrirme. Es una estrategia que suelo utilizar en bastantes ocasiones cuando veo el mercado un poquito más bajista que alcista y prefiero, por salud mía mental y por control del riesgo, pues asegurar un poquito más y controlar un poquito más el riesgo. Y bueno, esto no es ninguna recomendación de inversión, pero bueno, creo que es interesante hacerlo porque en el caso de que ocurra este escenario bajista, creo que te pones en una situación muy buena de cara a los próximos meses. Así que nada, esta ha sido mi estrategia. Espero que, bueno, pues que os haya gustado, y a quien quiera pues minimizar el riesgo, que le haya servido un poco a ver la forma que hay de hacerlo. Y nada, chicos, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Os mando un fuerte abrazo y que tengáis un muy buen miércoles.